Mi nombre es Andrea Reed, y aquí es donde comienza mi historia. En una casa alta y color marrón, en la calle Willow, en Boston, Estados Unidos. Si pasaras por ahí en otoño, quizá pensarías que es una de esas casas de postal que los turistas se detienen a fotografiar. Tiene ventanas con marcos blancos, un amplio porche con mecedoras y una puerta azul al frente que siempre huele ligeramente a pintura y a brisa marina. En el jardín hay un solo arce, alto y fiel, que deja caer sus hojas cada octubre como si fueran pequeños barquitos de papel. Cuando era niña, mi padre solía juntar las hojas en montones, y mi hermana Linda y yo saltábamos sobre ellas riendo hasta que nos dolían las mejillas. Mis padres, Ellen y Robert Reed, compraron esta casa hace más de 30 años, cuando todavía soñaban con construir un futuro con sus propias manos. Cada dólar que ganaban lo invertían en este lugar. Y a cambio, la casa parecía contener el aliento por nosotros, manteniéndonos a salvo del mundo exterior. Nunca supe cuánto significaba esa casa para mí, hasta que todo empezó a desmoronarse. No era solo un edificio. Era un latido, un recuerdo, un recordatorio de todas esas cosas silenciosas que damos por sentadas, los desayunos del domingo, el olor a hotcakes, la voz de mi madre llamándonos por las escaleras. Pensé que viviría aquí para siempre. Incluso imaginaba criar a mi propia familia dentro de esas mismas paredes. Creí que el amor florecería ahí también, fuerte e inquebrantable, como el arce del jardín delantero. Eso fue antes de que Anthony Brooks entrara en mi vida. No era de Boston. Dijo que había crecido entre Nueva York y Chicago, viajando por negocios. Lo conocí en un evento benéfico de una fundación de arte local. Yo estaba de voluntaria en la mesa de registro, acomodando tarjetas con nombres, cuando lo noté. Alto, bien arreglado, con un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi auto. Tenía esa confianza pulida que algunos hombres llevan como una segunda piel. Cuando sonreía, irradiaba calidez y encanto, y cuando hablaba, su voz era profunda, firme, ensayada. Me dijo que trabajaba en finanzas, estrategias de inversión, según él, aunque nunca explicó del todo qué significaba eso. Hablaba de autos de lujo, cenas en Londres y veranos en una casa privada junto a un lago en el norte. Supongo que quise creerle. Parecía vivir esa clase de vida que las novelas prometen, pero que la gente real rara vez encuentra. Cuando me invitó a cenar la semana siguiente, en un restaurante con vista al río Charles, pagó la cuenta sin siquiera mirar el monto. Recuerdo haberlo hecho yo, 318 pesos. Dejó una propina de 100 pesos como si nada. Ese era Anthony Brooks, o al menos, el hombre que quería aparentar ser. Mis padres fueron amables cuando lo conocieron, pero los ojos de mi madre contaban otra historia. Es encantador, dijo después. Pero el encanto no es carácter, Andrea. Me reí, pensando que no lo entendía. Mi hermana Linda era diferente. Lo adoró desde el principio. Dijo que parecía una estrella de cine, de esos hombres que siempre saben qué decir y cómo decirlo. Eres afortunada, me dijo una noche mientras compartíamos una copa de vino en la cocina. Hombres así no caen del cielo. Sonreí y asentí, pero algo dentro de mí ya se sentía inquieto, aunque todavía no sabía por qué. Cuando llegó el invierno, Anthony y yo estábamos comprometidos. Me propuso matrimonio en el jardín público, bajo un cielo que parecía a punto de nevar. El anillo brillaba, un diamante tan resplandeciente que me hizo llorar. No pregunté de dónde venía ni cuánto costaba. Solo pensé en cómo se veía en mi mano, en cómo sonreían mis padres, en cómo Linda me abrazaba, en lo feliz que se suponía que debía sentirme. Me repetía que el amor debía sentirse como certeza, como seguridad. Pero con Anthony, a menudo se sentía como caminar entre la niebla. Nuestra primera discusión fue por dinero. Yo trabajaba como escritora independiente. Artículos pequeños para revistas de viajes y columnas en línea, lo suficiente para vivir cómoda, aunque no con lujos. Anthony dijo que debía dejar que él se encargara de todo. Quería que moviera parte de mis ahorros, unos $25,000, a una cuenta que él manejaba. Vas a obtener mejores rendimientos, dijo, con esa sonrisa tan suave. Yo lo manejaré igual que mis propias inversiones. Dudé. Mi padre siempre me enseñó a no mezclar el amor con las finanzas. Le dije a Anthony que lo pensaría. Y fue entonces cuando vi ese destello en sus ojos. Algo frío, afilado, controlador. Aquella noche,
Una noche terrible de febrero, llegué tarde a casa después de visitar a mi madre. Anthony ya estaba en la cocina, caminando de un lado a otro. Pude notar que había estado bebiendo una botella de whisky abierta sobre la barra. Volvió a preguntarme por el dinero, y le dije no, con calma pero con firmeza. Se acercó, con la voz tensa. ¿No confías en mí?, preguntó. Después de todo. Intenté calmarlo, le expliqué que no se trataba de confianza, que solo quería esperar hasta después de la boda. Pero mientras más hablaba, más furioso se ponía. Me agarró del brazo, sus dedos hundiéndose en mi piel. Intenté soltarme, y en ese instante, el cuchillo se deslizó. No recuerdo exactamente el momento en que la hoja me tocó. Recuerdo el sonido, el metal cortando el aire y luego el calor extendiéndose por mi costado. El dolor fue agudo, cegador. Las luces de la cocina se volvieron trazos blancos. Tropecé hacia atrás, presionando mi mano contra la herida, viendo el rojo expandirse por mi blusa. Anthony se quedó helado, el rostro pálido, aterrorizado. Soltó el cuchillo como si lo quemara. Andrea dijo, Dios mío, no fue mi intención. La siguiente hora pasó como un sueño. Me llevó al hospital, diciendo que fue un accidente, que me había resbalado. No podía pensar con claridad, solo asentía, temiendo lo que podría pasar si decía otra cosa. La enfermera, Maya, me preguntó qué había pasado, y mentí. Dije que me había caído sobre un cuchillo mientras cocinaba. Me miró largo rato, con una expresión que parecía ver más de lo que yo decía, pero escribió mis palabras de todos modos. Me dieron 10 puntadas, y el doctor me dijo que tuve suerte. 1 centímetro más profundo, comentó, y habría sido fatal. Sonreí débilmente, le agradecí, y le dije a Anthony que quería irme a casa. Esa noche, acostada en la cama, escuché el viento afuera rozando el arce del jardín. Sonaba como si la casa respirara conmigo. Anthony estaba sentado en la silla del otro lado del cuarto, en silencio, el rostro oculto en la sombra. Quería preguntarle por qué. Quería que se disculpara, que me explicara, pero no lo hice. Me repetí a mí misma que fue un accidente. Me dije que la gente pierde el control a veces. Me convencí de que el amor podía arreglar las cosas. A la mañana siguiente, me llevó el desayuno, pan tostado, huevos y un pequeño florero con una sola rosa blanca. Olvidemos lo de anoche, dijo en voz baja. Asentí, pero muy dentro de mí supe que algo se había roto. No solo en mi cuerpo, sino en la vida que creía estar construyendo. Miré la cocina, la luz del sol se derramaba sobre el piso de madera, y junto al mostrador había una mancha apenas visible, ya casi borrada. Pensé en las risas de mis padres, en la sonrisa fácil de mi hermana, en la paz que alguna vez sentí en esa casa. Y comprendí que la casa de la calle Willow lo había visto todo. Sabía la verdad antes de que yo pudiera decirla. Guardó mi secreto en silencio, como siempre lo hacía. Esa fue la noche en que aprendí que el silencio puede ser tanto un escudo como una prisión. La primavera en Boston tiene una manera de engañarte. El aire se vuelve suave y los árboles reverdecen, como si el mundo te ofreciera una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Recuerdo haber pensado que tal vez yo también podía hacerlo. Después de aquella noche de febrero, el cuchillo, el hospital, el silencio, me convencí de que el tiempo curaría todo. La herida de mi costado cerró, dejando solo una cicatriz delgada. Pero la que estaba dentro de mí, esa nunca sanó. Anthony seguía llamando. Enviaba flores a la casa, tulipanes, lirios, arreglos caros que hacían que mi madre preguntara: ¿está tratando de disculparse o de presumir? Yo me reía débilmente, fingiendo que no dolía ver su letra en esas pequeñas tarjetas. Cada mensaje decía algo como «te extraño» o «hablemos cuando estés lista». Los ignoré durante semanas. Hasta que un jueves por la mañana de abril, mi teléfono volvió a vibrar. Su mensaje era corto. No podré reunirme hoy. Tengo una junta en la oficina. Eso fue todo. Sin saludo, sin nombre, sin emoción. Pero reconocí el tono, ese ritmo frío y preciso que usaba cuando mentía. Anthony nunca tenía juntas los jueves. No sé por qué, pero sentí un escalofrío en el estómago. Algo dentro de mí, quizás instinto, quizás una esperanza tonta, me dijo que averiguara dónde estaba realmente. Tomé mi abrigo,
mi cartera y salí por la puerta azul de la casa en Willow Street. El cielo era de un azul pálido, acuoso, de esos que te hacen pensar en comienzos, incluso cuando caminas hacia un final. Una semana antes, mientras ordenaba una chaqueta vieja de Anthony, la que había dejado después de la pelea, encontré un recibo arrugado en el bolsillo. Era de Cambridge Blooms, una florería cerca del ayuntamiento de Boston. En ese momento no le di importancia, pero ahora esa dirección zumbaba en mi cabeza como un secreto esperando ser descubierto. Tomé un taxi, le dije al chofer a dónde ir, y traté de controlar mi respiración. Cuando llegamos, las calles estaban llenas. El ayuntamiento era un enjambre de voces, gente entrando y saliendo, parejas riendo, fotógrafos ajustando sus cámaras. Me quedé junto a las escaleras de piedra, apretando el abrigo contra mi pecho. Se sentía extraño estar ahí sola, como si estuviera invadiendo la vida de alguien más. Y entonces, entre la multitud, lo vi. Anthony Brooks, mi prometido, o mejor dicho, el hombre que yo creía que era mi prometido. Estaba al pie de las escaleras, con un traje gris y esa sonrisa segura de sí misma que conocía tan bien. Pero no estaba solo. A su lado estaba Linda, mi hermana, mi propia sangre. Llevaba un vestido color crema y sostenía un pequeño ramo de rosas rojas. Su cabello dorado brillaba con el sol, y por un momento, me pareció una desconocida. Me quedé helada. Mi corazón pareció detenerse, y luego volver a latir, muy lento. Anthony se inclinó hacia ella, dijo algo que la hizo reír suavemente, y luego tomó su mano. Al principio pensé que debía ser un error. Tal vez estaban asistiendo a la boda de alguien más. Tal vez lo estaba imaginando. Pero entonces vi a Luke, nuestro vecino, parado junto a ellos, sosteniendo una pluma y una carpeta. Estaba firmando como testigo. Y ahí, bajo el arco de mármol del ayuntamiento de Boston, un funcionario con traje azul marino leía palabras que no podía oír, pero que conocía demasiado bien. No lloré. Ni siquiera me moví. El mundo se volvió borroso. El ruido alrededor se desvaneció. Cuando el funcionario sonrió y estrechó sus manos, Linda deslizó un anillo de oro en su dedo y Anthony besó su mejilla. En ese instante, entendí algo que nunca había comprendido antes. La traición no siempre llega con gritos ni con tormentas. A veces llega en silencio, como una sombra que se desliza sobre tu corazón. Me di la vuelta y caminé hasta una pequeña florería cercana. El aire olía a rosas y narcisos, dulce y punzante. La mujer detrás del mostrador me preguntó si necesitaba ayuda. Algo sencillo, dije. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Elegí un ramo de margaritas, las mismas que solía llevarle a mi mamá cuando era niña, y pagué $12. Recuerdo la cantidad exacta porque mis manos temblaban al contar los billetes. Después regresé al ayuntamiento. Me paré junto a la salida lateral donde las parejas recién casadas suelen salir a tomarse fotos. El sol ya se había movido, y las sombras se alargaban sobre el pavimento. Y ahí estaban ellos, Linda y Anthony, saliendo tomados de la mano. Él decía algo, sonriendo con esa misma sonrisa ensayada. Pero cuando levantó la vista y me vio parada ahí, el color se le fue del rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, y su sonrisa se congeló. Se detuvo, como si el suelo bajo él se hubiera vuelto de cristal. Linda siguió su mirada y también me vio. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. «Felicidades», dije, extendiendo el ramo. Mi voz sonaba tranquila, casi firme. Para los dos. Anthony no tomó las flores. Solo me miró, la garganta moviéndose como si quisiera hablar pero no pudiera. Linda lo miró a él, luego a mí, con la confusión pintada en su rostro. Sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque me negaba a darle el gusto de verme romperme. Puse el ramo en sus manos. «Estas son para ti», le dije suavemente. «Te van a quedar perfectas para la ocasión». Luego me di la vuelta y me fui, paso a paso, pesada pero segura. Detrás de mí, escuché la voz de Linda, tal vez llamándome, pero no miré atrás. Seguí caminando por Tremont Street, entre tiendas, ruido y gente que nunca sabría lo que acababa de pasar. La ciudad se desdibujaba a mi alrededor, como un sueño que se disuelve con la luz del día. Cuando llegué a la casa de la calle Willow, abrí la puerta azul y entré. El aire olía ligeramente a cera de limón y café. Mi madre estaba en la cocina,
tarareando mientras removía la sopa en la estufa. Se volteó y sonrió. «Llegaste temprano», dijo. Quise contarle todo, que Anthony había mentido, que Linda me había traicionado, que acababa de verlos casarse. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. «Sí», respondí, forzando una sonrisa. Solo necesitaba un poco de aire. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Mi reflejo en el espejo parecía tranquilo, casi en paz, pero mis manos temblaban. Pensé en el último mensaje que me mandó. «Tengo una junta en la oficina». La crueldad de su simpleza me hizo reír, una risa baja, rota. Afuera, el arce del jardín se movía con el viento de la tarde. Escuché las hojas susurrar contra el vidrio. Pensé en todo lo que ese árbol había visto, mis juegos de infancia, mi primer desamor, mi compromiso, y ahora esto. Seguía ahí, paciente y fuerte, mientras todo lo demás en mi vida se desmoronaba. No sé cuánto tiempo me quedé sentada. Tal vez una hora, tal vez más. Cuando el cielo se oscureció, finalmente susurré. Él ya no me conoce. Y era verdad. Anthony Brooks tal vez conocía mi sonrisa, mis hábitos, mis miedos. Pero nunca conoció mi fuerza. Esa noche me prometí una cosa. No dejaría que me quitara nada más. Ni mi paz, ni mi dignidad, ni mi casa, y mucho menos mi historia. Porque mientras él pensaba que yo estaba rota, yo solo estaba en silencio. Y el silencio, estaba empezando a aprender, puede ser el arma más afilada de todas. Cuando la verdad por fin salió a la luz, ya no sentí rabia. Lo que sentí fue algo más sereno, más claro, claridad. Anthony había mentido. Linda se había casado con él. Mis padres me habían protegido de formas que ni siquiera comprendía. Y ahora era momento de enfrentar lo que quedaba de nosotras. Le pedí a Linda que viniera a la casa de la calle Willow. Aceptó, aunque su voz por teléfono temblaba. Llegó ese domingo por la tarde, con el cielo gris y bajo sobre Boston. Llevaba un anillo de oro que parecía demasiado pesado para su mano delgada, y una sonrisa que se esforzaba demasiado por parecer firme. Anthony la esperaba en el auto afuera, el motor encendido, zumbando suavemente como una advertencia. Adentro, la casa olía a café y a pino. Había puesto 2 tazas de té sobre la mesa, tratando de que pareciera un día cualquiera. «Siéntate», le dije en voz baja. Ella lo hizo, sus ojos moviéndose hacia las ventanas. Podía ver en su cara la confusión, y una chispa de culpa que aún no entendía. «Linda», comencé, «te quiero, pero tienes que escuchar la verdad. Anthony me apuñaló el pasado febrero. Nunca se lo conté a nadie porque tenía miedo. Dijo que fue un accidente, pero no lo fue. No es quien dice ser. No es rico. Mintió sobre todo, el coche, el condominio, la cabaña junto al lago. Se casó contigo porque creyó que podría quedarse con la propiedad de nuestros padres». Su rostro perdió el color. Durante un largo momento no dijo nada. Sus ojos miraron hacia la ventana, hacia la calle donde Anthony esperaba. Y apenas en un susurro murmuró: «Eso no puede ser cierto. Él me ama». Saqué una carpeta y deslicé los papeles de la señora Green sobre la mesa. «Lee», le dije. «Son copias del testamento. Yo heredo la casa y el edificio de Charles Street. Tú tienes un fideicomiso, y siempre estará segura. Pero Anthony, él no recibe nada. Creyó que se estaba casando con una fortuna, pero en realidad se casó con su propio error». Linda dudó, y luego abrió la carpeta. Sus ojos se movieron lentamente por las páginas, el color regresando a sus mejillas en repentinos y cálidos destellos. Cuando llegó al final, presionó sus manos contra el rostro. «No lo sabía», susurró. «Él me dijo que tú eras la que había mentido. Dijo que lo engañaste, que te volviste loca cuando terminó el compromiso». Su voz se quebró. «Dijo que te hiciste daño tú misma». Cerré los ojos por un momento, respirando para contener el ardor de esas palabras. «Él me lastimó», dije con calma, «y mintió, porque eso es lo que hacen hombres como él. Hacen que otros carguen con su culpa». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el auto gris que seguía encendido junto a la acera. «Le di flores después de tu boda», dije suavemente. No porque lo perdonara, sino porque quería que me viera de pie, viva, intacta.
Linda se secó las lágrimas y luego se levantó. Tengo que hablar con él, dijo con la voz temblorosa, pero decidida. La seguí hasta el porche y observé mientras caminaba hacia el auto. El aire frío me rozó la piel, trayendo consigo el leve olor de la lluvia. Anthony levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión tensa, alerta. No podía escuchar lo que decían, pero vi el momento exacto en que ella se quitó el anillo y lo dejó caer en su mano, como una moneda que él no tenía derecho a conservar. Él dijo algo, sus labios se movían rápido, pero Linda se dio la vuelta y regresó sin mirar atrás. Cuando volvió a entrar, sus ojos estaban enrojecidos, pero su rostro se veía tranquilo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó en voz baja. Asentí. El cuarto de huéspedes está listo, le respondí, aunque apenas esa mañana lo había preparado con la colcha que mamá cosió hace años. Esa noche, la casa de la calle Willow se sentía pesada, pero en paz. Linda dormía arriba y yo me senté junto a la ventana de mi habitación, escuchando la lluvia golpear el cristal. Pensé en todo lo que había pasado, las mentiras, el silencio, el miedo, y entendí que no la odiaba. Ella había estado ciega, igual que yo alguna vez. Una semana después, presentó la demanda de divorcio. Anthony llamó algunas veces, pero ninguna de las dos contestó. Eventualmente, las llamadas cesaron. El arce del patio se volvió de un verde más profundo con la llegada del verano, sus hojas susurrando al viento, como un viejo amigo diciéndome que todo había terminado. Empecé a caminar de nuevo junto al río Charles, donde el agua se movía despacio, sin luchar contra la corriente. La señorita Green me ayudó a finalizar los trámites de la casa y del edificio, y mis padres comenzaron a sonreír otra vez durante la cena. La casa se sentía más ligera, como si también nos hubiera perdonado. A veces abro el viejo libro donde guardo las margaritas que compré el día de su boda. Ahora están marrones y frágiles, pero las conservo como recordatorio del día en que elegí la verdad sobre el miedo. Me llamo Andrea Reed, y todavía vivo en la casa de la calle Willow, en Boston, Estados Unidos. Las paredes aquí lo han visto todo: amor, traición, perdón, y aún se mantienen en pie. Protejo mi paz como mis padres protegieron sus ahorros, con cuidado, en silencio, pero con los ojos abiertos. Este no es el final de mi historia. Es el comienzo de algo nuevo. Y cuando la cuento sin adornos. Él trató de robarme el futuro con mentiras, pero la verdad, esta casa y mis propias manos se mantuvieron firmes. Cuando desperté ese domingo por la mañana, Boston estaba envuelta en una neblina gris y suave. De esas que hacen que la ciudad suene más callada de lo que realmente es, como si el mundo contuviera la respiración. Ya había tomado mi decisión la noche anterior. Enfrentaría a Linda. Le diría la verdad, toda, aunque doliera. No sabía qué pasaría después, pero entendía que el silencio ya no era protección. Era veneno. Preparé café y puse a hervir el té, moviéndome despacio por la casa de la calle Willow, cada paso lleno de una calma decidida. El arce afuera estaba lleno, sus hojas temblando con el viento leve. Había visto todo, mi infancia, mis errores, mis desamores, y aún seguía erguido. Al mediodía, un motor se detuvo afuera. Miré por la cortina de encaje y vi el sedán plateado de Linda estacionado junto a la acera. Anthony estaba en el asiento del conductor, mirando al frente con la mandíbula tensa. Linda abrió la puerta del pasajero y bajó. Llevaba un abrigo beige y el cabello recogido. Parecía estar sosteniéndose a sí misma con esfuerzo. Cuando tocó la puerta, la abrí antes de que pudiera hacerlo de nuevo. «Pasa», le dije suavemente. Esta vez mi voz no tembló. Adentro, ya había preparado la mesa, 2 tazas de té, una tetera de manzanilla y un plato con galletas de limón que mamá había horneado esa mañana. Le hice un gesto hacia el asiento frente a mí. Linda dudó antes de sentarse, observando las paredes, las fotos, el florero con margaritas junto a la ventana. «Sé que estás enojada», empezó, la voz temblorosa. «Y lo entiendo, pero Anthony me dijo que tú». «Detente», le interrumpí suavemente. «Por favor, déjame hablar primero». Se quedó inmóvil, buscando mis ojos. Respiré hondo, despacio. «Linda, te amo. Eres mi hermana, y eso nunca va a cambiar. Pero necesitas saber la verdad sobre el hombre con el que te casaste». Ella parpadeó, confundida, intentando hablar,
Pero continué. Anthony me apuñaló en febrero. Discutimos por dinero. Quería que transfiriera mis ahorros a una cuenta bajo su control. Cuando me negué, perdió el control. Pasé la noche en el hospital. Sus manos se quedaron quietas. Andrea, no. Él me dijo que fue un accidente. No lo fue, respondí. Mi voz sonaba serena, casi demasiado tranquila. No lo denuncié porque tenía miedo. Me repetí que había sido un error, que no lo había querido hacer. Pero eso es lo que hace. Miente, manipula y hace que la gente dude de sí misma hasta que ya no sabe distinguir el bien del mal. Saqué una carpeta y la deslicé hacia ella. Estos son documentos de nuestra abogada, la señorita Green. Son copias del testamento. Léelos. Linda dudó, luego los tomó. Sus ojos recorrieron las líneas lentamente, el ceño fruncido. ¿Cuándo? Terminó. Su rostro estaba pálido. Dice que tú heredas la casa, el edificio de Charles Street. Las cuentas. Sí, dije en voz baja. Todo es mío. Tú tienes un fideicomiso mensual, pero Anthony no recibe ni un centavo. Ni de mí, ni de nuestros padres. Pensó que casarse contigo lo haría rico. Pero se casó contigo sin saber la verdad. Linda empezó a respirar más rápido, mirando hacia la ventana, hacia el auto. Él dijo que me amaba, susurró con la voz quebrada. Dijo que tú lo arruinaste, que trataste de controlarlo. Sentí un nudo en el pecho. Yo también le creí alguna vez, dije con suavidad. Es bueno en eso, en hacer que las mentiras suenen como amor. Hice una pausa, eligiendo bien mis palabras. ¿Recuerdas el día de tu boda? Cuando saliste de la alcaldía y le entregué flores. Linda asintió despacio, con lágrimas en los ojos. Llevé esas margaritas porque quería mirarlo a los ojos y demostrarle que no me había roto. Que, sin importar lo que me quitara, aún tenía algo que él nunca podría poseer, a mí misma. Linda se levantó de golpe, la silla chirriando contra el piso. Necesito hablar con él, dijo. Su voz temblaba, pero había acero en ella. La seguí al porche, el corazón latiendo fuerte. El aire estaba cargado con el aroma de la lluvia. Anthony levantó la vista cuando ella se acercó, confundido. Hablaron unos minutos. No escuché las palabras, pero no lo necesitaba. Vi el momento exacto en que Linda se quitó el anillo y lo presionó en su palma. Sus hombros se tensaron. Ella se dio la vuelta y regresó con lágrimas corriendo por su rostro. No lo negó, me dijo en voz baja. Ni siquiera lo intentó. Entonces ya sabes qué hacer, le respondí. Asintió. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Por supuesto, dije. Tu cuarto está listo. La dejé descansar, cerrando la puerta suavemente. Esa noche me senté en la sala, con una manta sobre las rodillas, viendo caer la lluvia. La casa se sentía distinta, más ligera. O tal vez era yo. Por meses había cargado secretos que no me pertenecían. Ahora, por primera vez, me sentía libre. Una semana después, Linda presentó el divorcio. La señorita Green se encargó de todo, con discreción. Anthony llamó unas veces, pero ninguna contestó. Luego desapareció. Se rumoró que se había ido a Nueva York, persiguiendo otro negocio. No me importaba, siempre que fuera lejos. Con la llegada del verano, el arce de afuera se llenó de vida, verde y brillante. La casa volvió a llenarse de luz y de risas, las que no escuchaba desde hacía mucho. Mis padres venían más seguido, con comida y tiempo. Linda empezó a trabajar como voluntaria en un programa de arte en el centro. Poco a poco, nos remendamos. Una tarde encontré el libro donde guardé las margaritas de aquel día. Estaban secas, marrones, pero aún tenían forma de estrellas. Sonreí al cerrarlo. Esas flores eran prueba de que incluso lo frágil puede sobrevivir si se niega a rendirse. Ahora, cuando miro la casa de la calle Willow, no veo el lugar donde se rompió mi corazón. Veo el lugar donde lo reconstruí. Las paredes lo han visto todo, traición, verdad, perdón, y aún se mantienen firmes. Soy Andrea Reed. Vivo en Boston, Estados Unidos. Tengo mi casa, mi paz y mis propias manos. Y cuando cuento esta historia, la cuento sin adornos. Él intentó robarme el futuro con mentiras. Pero la verdad, y la fuerza que no sabía que tenía, me salvaron.
Este no es el final.